Querido diario. Hoy siento un impulso extraño por escribirte. Han pasado años desde la última vez que lo hice, cuando era una niña soñadora en la casa de la Narvarte. Ahora, con 28 años y viviendo en un pequeño departamento en la Condesa, siento que esa niña aún vive dentro de mí, escondida entre los planos de arquitectura que diseño y los recuerdos que intento esquivar. Crecí pensando que mi familia era como cualquier otra. Mi papá, Emilio, siempre fue trabajador, callado y, si soy honesta, distante. Mi mamá, Laura, era la que sostenía todo, desde las cuentas hasta los problemas emocionales que nadie parecía querer enfrentar. Y mi hermano Rodrigo, 4 años menor que yo, siempre fue el centro de las travesuras, aunque yo también tenía mis momentos de rebeldía silenciosa. En la colonia Narvarte, nuestra vida era sencilla. Iba a la escuela pública a unas cuadras de casa y pasaba mis tardes haciendo la tarea en la mesa del comedor mientras mi mamá cocinaba. Mi papá llegaba tarde casi todos los días, justificándose con su trabajo como vendedor. Yo quería creerle, pero había noches en las que me preguntaba por qué parecía estar más cómodo con su celular que con nosotros. Mi infancia fue feliz, pero también confusa. A veces, notaba miradas fugaces entre mis padres, una mezcla de reclamo y resignación que no entendía. Había ausencias que mi mamá nunca mencionaba, silencios incómodos que llenábamos con el sonido de la televisión. Recuerdo cómo, cuando mi papá no llegaba a tiempo, mi mamá me decía que el trabajo lo tenía muy ocupado. Y aunque me lo repetía con convicción, había algo en su mirada que siempre me pareció triste, como si supiera algo que yo no. Hoy, mientras ordenaba mis cosas, encontré una foto vieja de nosotros 4. Fue tomada en un día de campo. Yo tendría unos 10 años. Mi papá sonríe en la imagen, pero ahora, mirando esa foto con la perspectiva que me ha dado el tiempo, su sonrisa me parece forzada. Como si en ese momento estuviera pensando en otro lugar, en otra vida. Mi vida actual no es tan complicada, al menos en apariencia. Trabajo como arquitecta en un despacho pequeño, donde tengo la suerte de diseñar espacios que algún día serán hogares. Aunque, irónicamente, a veces me siento incapaz de construir un hogar para mí misma. Hace 2 años, terminé con Diego, mi última pareja. Fue una relación bonita pero vacía, y tal vez eso tuvo que ver con mis propios miedos y desconfianzas. Aunque suelo decirme que estoy bien sola, hay días, como hoy, en los que siento un vacío que no sé cómo llenar. Me pregunto si ese vacío viene de algo más profundo, algo que siempre estuvo ahí pero que no me atreví a mirar. Tal vez por eso he vuelto a escribirte, diario. Siento que estoy al borde de descubrir algo que cambiará todo lo que creía saber sobre mi vida, mi familia y, sobre todo, mi papá. Todo comenzó hace un par de meses, cuando mi mamá me llamó una noche inesperada. No solemos hablar mucho, ella y yo siempre hemos tenido una relación cercana pero práctica. La llamada fue diferente. Su voz sonaba apagada, temblorosa. Valeria, ¿puedes venir mañana a la casa? Quiero platicar contigo de algo importante. Intentaba sonar tranquila, pero su tono delataba lo contrario. No pude evitar preocuparme. Al día siguiente, me senté con ella en la misma mesa donde había hecho mis tareas de niña. Había algo extraño en su mirada, como si llevara días sin dormir. Después de un largo silencio, suspiró y me soltó la bomba. Tu papá tiene otra familia, Valeria. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. La frase flotaba en el aire, fría e irreal. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Él tiene otra mujer, y con ella tuvo 2 hijos. Su voz se quebró, y por un instante, parecía que mi mamá iba a llorar, pero se contuvo. Fue como si el piso bajo mis pies desapareciera. Mi papá, el hombre al que siempre vi como distante pero confiable, resultaba ser un desconocido. ¿Desde cuándo lo sabes? Quise saber, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con furia. Hace 5 años, pero me lo imaginaba desde antes. Siempre llegaba tarde, siempre tenía excusas. Pero cuando encontré una factura de una escuela privada a nombre de otros niños, no pude ignorarlo más. Lo confronté, y lo admitió. ¿5 años? Repetí, incrédula. Mis palabras salieron como un susurro antes de explotar.
¿Por qué nunca me lo dijiste? Mi mamá me miró con tristeza. Porque pensé que era mejor protegerte. No quería que tú y Rodrigo cargaran con esto. Me sentí traicionada, no solo por mi papá, sino también por mi mamá. 5 años. Todo ese tiempo viviendo con una mentira. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, así que decidí hacer algo que nunca había hecho, seguir a mi papá. Un par de días después, esperé a que saliera de su trabajo. Lo vi subirse a su coche y lo seguí en el mío. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo me empujaba a descubrir la verdad con mis propios ojos. Después de unos 20 minutos, llegó a una casa en un barrio tranquilo de Coyoacán. Observé desde la distancia mientras tocaba el timbre, y una mujer salió a recibirlo. Era más joven que mi mamá, con cabello castaño claro y un aire amable. Un niño pequeño salió corriendo detrás de ella y se colgó del cuello de mi papá. Sentí como si alguien me apuñalara en el pecho. Mi papá sonreía con una calidez que nunca le había visto. Poco después, otra niña salió, de unos 12 años, y lo abrazó también. Mi papá tenía una familia completa, con rutinas, cariño y risas, algo que nunca mostró con nosotros. Decidí confrontarlo esa misma noche. Papá, ¿por qué nunca nos contaste sobre ellos? Le solté, directa, cuando llegó a casa. Se quedó helado, su cara pasó de la sorpresa al pánico. ¿De qué estás hablando, Valeria? Intentó evadirme. De tu otra familia. Los vi. Vi cómo juegas a ser el papá perfecto con ellos mientras a nosotros nos dejas las obras. No es tan simple, empezó, pero lo interrumpí. No me digas que no es simple. ¿Sabes lo que es vivir pensando que tu padre no te quiere, para luego descubrir que solo reparte su amor en 2 casas? Se llevó las manos a la cabeza, sin saber qué decir. Mi mamá apareció en el marco de la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Emilio, ya no podemos seguir con esto. Valeria tiene derecho a saber toda la verdad. Lo que siguió fueron horas de revelaciones dolorosas. Su otra familia era la razón de sus constantes ausencias, de las excusas interminables. La mujer se llamaba Marisela, y sus hijos, Samuel y Camila, tenían 7 y 12 años respectivamente. Mi papá había llevado esta doble vida durante más de una década. Esa noche, me encerré en mi cuarto sintiéndome rota. No solo por la traición de mi papá, sino también porque me di cuenta de que, de algún modo, había perdido la familia que creía tener. Los días posteriores a mi descubrimiento fueron una mezcla de rabia y tristeza. Sentía que todo lo que conocía se desmoronaba, y lo peor era cargar ese secreto sola. Decidí que Rodrigo tenía que saberlo. Después de todo, él también merecía la verdad. Lo cité en un café cerca de su universidad, y cuando llegó, con su mochila llena de partituras y una sonrisa despreocupada, casi me arrepentí de lo que estaba a punto de decir. ¿Qué pasa, Vale? Preguntó mientras se acomodaba en la silla. Su expresión despreocupada me hacía sentir que estaba a punto de destruir algo precioso. Tomé aire profundamente y solté. Papá tiene otra familia, Rodrigo. Lo miré fijamente, esperando su reacción, pero su sonrisa se desvaneció como si le hubieran apagado una luz. ¿De qué estás hablando? Lo que oíste. Tiene otra mujer, Marisela, y 2 hijos, Camila y Samuel. Hace años que lleva una doble vida, y mamá lo sabía. Rodrigo se quedó en silencio, con los ojos fijos en la mesa. Cuando alzó la mirada, estaba lleno de incredulidad. ¿Cómo lo sabes? Lo seguí, Rodrigo. Lo vi con mis propios ojos. Juega a ser el papá perfecto con ellos. Los abraza, los hace reír, mi voz se quebró, y sentí que las lágrimas estaban a punto de salir, pero las contuve. Todo lo que nunca hizo con nosotros. Rodrigo golpeó la mesa con el puño, llamando la atención de los otros clientes. Ese desgraciado. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Y mamá? ¿Por qué lo permitió? No lo sé, admití. Quizás pensó que era mejor mantenernos en la ignorancia, pero ahora no puedo fingir que no sé lo que sé. Rodrigo se hundió en la silla, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué vamos a hacer, Vale?
Voy a enfrentarme a ellos, Rodrigo. Necesito respuestas. Esa misma tarde, fui a la casa en Coyoacán. Mi corazón latía con fuerza mientras estacionaba mi coche frente a la casa que ya conocía. Toqué el timbre con mano firme, y unos segundos después, Marisela apareció en la puerta. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, desconcertada. Soy Valeria, la hija de Emilio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con algo que parecía culpa. Antes de que pudiera responder, Camila, la niña de 12 años, apareció detrás de ella. ¿Quién es, mamá? Sube a tu cuarto, Camila, respondió Marisela rápidamente, sin mirarla. No, no subas, dije, con la voz quebrada. Soy tu hermana. Camila me miró confundida, y Marisela se llevó una mano a la boca. Por favor, Valeria, esto no es el lugar ni el momento. ¿Entonces cuándo?, respondí, alzando la voz. Cuando pensaban contarme que mi papá tenía una vida perfecta aquí mientras a nosotros nos dejaba las obras. En ese momento, mi papá apareció en la puerta. Valeria, ¿qué estás haciendo aquí? Eso debería preguntarte yo. Grité, sintiendo como la rabia que había contenido explotaba. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mentirnos todos estos años? No es tan fácil como crees, dijo, intentando sonar calmado, pero su voz temblaba. No te vi tener problemas para abrazar a tus hijos aquí, para ser el papá que nunca fuiste con nosotros. ¿Qué tienen ellos que nosotros no? Mi papá cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Marisela intentó interrumpir. Valeria, esto no es culpa de ellos. Lo sé, le respondí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Pero ellos tienen lo que yo siempre quise, un padre presente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, mi papá habló, su voz apenas un susurro. Lo siento, Valeria. Lo miré, sin saber si quería abrazarlo o alejarlo para siempre. Lo siento no es suficiente, papá. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, sintiendo el peso del mundo en mis hombros. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, pensé en cómo el dolor de ver a mi papá feliz con su otra familia me estaba destrozando. Pero también sabía que tenía que encontrar la forma de vivir con esta verdad, aunque me costara. El ambiente en casa se había vuelto insoportable. Desde que descubrí la verdad, parecía que todos estábamos actuando como si nada hubiera pasado. Mi mamá seguía con sus rutinas diarias, preparando café por las mañanas y viendo su programa favorito por las tardes, como si el mundo no se hubiera roto en 1000 pedazos. Yo, en cambio, estaba desmoronándome. No podía dormir, apenas comía, y todo lo que hacía era pensar en cómo mi vida había sido una mentira. Una noche, mientras ella lavaba los platos, no pude más. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo puedes vivir así, mamá? Mi mamá se detuvo, con las manos bajo el chorro de agua. ¿De qué hablas, Valeria? De ti, de tu indiferencia, de cómo puedes actuar como si nada hubiera pasado. ¿Cómo soportaste todo este tiempo sabiendo que papá tenía otra familia? Ella cerró el grifo y se secó las manos con calma. Esa calma, esa maldita calma, me volvía loca. Porque no tenía otra opción, respondió, mirándome con una tranquilidad que me enfureció aún más. Claro que tenías opciones. Podías haberte ido, podías habernos ahorrado todo este dolor. Pero no, decidiste quedarte y callarte. Lo hice por ustedes. No, mamá. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste porque no tuviste el valor de enfrentarlo, porque preferiste hacerte la ciega antes que admitir que tu esposo te estaba traicionando. Su rostro cambió, por primera vez, vi algo de dolor en sus ojos. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí, Valeria. ¿Difícil? Me reí amargamente. No, mamá, lo difícil es saber que mi padre tiene una vida perfecta con otra familia mientras nosotros solo somos su obligación. Lo difícil es ver cómo tú lo aceptaste, cómo te resignaste. Ya basta. Gritó finalmente, golpeando la mesa con ambas manos. No tienes derecho a juzgarme.
No sabes lo que es criar a 2 hijos sola mientras él estaba fuera. Sola. No estaba sola, mamá, estabas con él. Tú lo aceptaste tal cual era, y al hacerlo, nos condenaste a Rodrigo y a mí a vivir en esta mentira. Mi mamá me miró como si no me reconociera. ¿Y qué querías que hiciera, Valeria? ¿Dejarlo? ¿Romper nuestra familia? Sí. Grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. Preferiría haber crecido con la verdad que con esta farsa. Hubo un largo silencio entre nosotras. Finalmente, ella suspiró y volvió a mirar el fregadero. No lo entenderás hasta que seas madre. Sentí un vacío inmenso al escuchar esas palabras. Era como si nada de lo que dijera pudiera cambiar su manera de ver las cosas. Esa noche, me encerré en mi cuarto. Me sentía atrapada, como si las paredes se cerraran sobre mí. El rencor hacia mi mamá se mezclaba con el desprecio que sentía por mi papá. No podía evitar pensar en cómo él vivía feliz mientras yo cargaba con este infierno. Tomé mi diario y escribí: querido diario, no sé cuánto más pueda soportar. Todo me duele. Mi cabeza, mi corazón, mi alma. Estoy llena de rabia, de tristeza, de un vacío que no sé cómo llenar. Mi mamá dice que lo entenderé cuando sea madre, pero ¿qué hay de mí? ¿Quién entiende el dolor que yo estoy sintiendo? Papá sigue con su otra familia, como si nada. Ellos son su prioridad, mientras yo soy solo un recordatorio de lo que dejó atrás. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Quiero gritar, romper algo, hacer que sientan al menos una fracción de lo que yo estoy sintiendo. Mi mano temblaba al escribir las últimas palabras. Cerré el diario con fuerza y lo lancé contra la pared. No había escapatoria. Estaba atrapada en este remolino de emociones, y lo peor era saber que no tenía a nadie con quien compartirlo. Rodrigo trataba de mantenerse fuerte, pero sabía que también estaba roto por dentro. Mi mamá seguía en su burbuja de negación, y mi papá, él simplemente seguía viviendo su vida como si nosotros no existiéramos. El tiempo no sanó nada. En lugar de disminuir, el dolor se convirtió en algo más profundo, más arraigado. Como una cadena invisible, me ataba a mis recuerdos, a mi resentimiento, y a la amarga verdad de que nunca tendría la familia que deseaba. Rodrigo se distanció de todos. Poco después de nuestra conversación, se fue a vivir con unos amigos, diciendo que necesitaba espacio para concentrarse en sus estudios. Apenas contestaba mis llamadas, y cuando lo hacía, su voz sonaba vacía. Mi madre, por su parte, parecía no darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Seguía cumpliendo con sus tareas diarias, cocinando y ordenando como si al mantener la casa impecable pudiera ignorar el desastre emocional que vivíamos. Yo me sentía como una extraña en mi propia vida. Las pocas veces que veía a mi padre, no podía contener mi desprecio. Una tarde, mientras caminaba por el Parque México, lo vi. Estaba sentado en una banca, riendo con Samuel, su otro hijo. Se inclinaba hacia él, dándole consejos mientras Samuel le mostraba algo en su celular. Me quedé paralizada. Sentí como la rabia me inundaba, pero esta vez, algo más la acompañaba, un profundo sentimiento de inutilidad. No me acerqué. Solo observé desde lejos, con el corazón en pedazos. Esa noche, volví a casa, incapaz de contener mis emociones. Cuando mi madre me preguntó cómo había estado mi día, exploté. ¿Sabes qué? Estoy cansada de esto, mamá. De ti, de papá, de todo. Valeria, por favor. No. Grité. Estoy harta de tus excusas, de tu silencio. ¿Por qué no peleaste por nosotros? ¿Por qué permitiste que él nos destruyera así? Ella me miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Porque no sabía cómo hacerlo, Valeria. Eso no es suficiente. Respondí, con la voz quebrada. Nos fallaste, mamá. Ambos nos fallaron. Esa noche fue la última vez que hablamos. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, Rodrigo me llamó. Vale, ¿estás bien? Mamá me escribió. Dice que estás muy mal. ¿Y a ti qué te importa? Le solté,
dejando salir todo el resentimiento que había acumulado. Tú te fuiste, ¿recuerdas? Nos dejaste para lidiar con esto solas. Rodrigo suspiró al otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Tienes razón. Pero no puedo cargar con esto toda mi vida. Y tú tampoco deberías. ¿Qué quieres decir? Que si sigues así, este dolor va a consumir todo lo que eres. Esa noche pensé en sus palabras, pero no podía encontrar la forma de dejarlas entrar. ¿Cómo se supone que uno suelta algo que lo define? Mi rencor, mi tristeza, eran todo lo que me quedaba. Escribí en mi diario por última vez. Querido diario, he aprendido que no todas las heridas se cierran, que no todos los problemas tienen solución. Mi familia está rota, y yo también. Quizá nunca encuentre paz, pero al menos ahora sé que el amor no siempre es suficiente. A veces, no importa cuánto desees que algo cambie, algunas cosas simplemente no pueden ser reparadas. Y está bien. Cerré el diario, sintiendo un extraño alivio al escribir esas palabras. No era la enseñanza que esperaba, pero era todo lo que tenía. Valeria no encontró un final feliz, pero entendió que el dolor, aunque insoportable, también puede enseñar. La vida no siempre ofrece redención, pero incluso en la oscuridad, hay una forma de seguir adelante, aunque sea con cicatrices.